Mi nombre es María Inés Lagreca, soy la coordinadora de la Red Interdisciplinaria de Estudios de Género, que pertenece al Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados de la universidad, que fue el centro de investigación que nos dio lugar entre 2014 y 2015, con esta gran oportunidad que justo nos enganchó después la ola feminista que retomó ahí, para pensar estas cuestiones en la universidad en términos de investigación, de docencia, de publicación científica, de vinculación con el territorio, de divulgación y de diálogo, y también de formación de quienes somos parte de la comunidad. Bueno, Alba la van a presentar las compañeras, así que no quiero sacar mucho tiempo, pero sí quiero recordar que lo lindo de este conversatorio que generó la red es que partió de una iniciativa de las estudiantes, que consideran que esto es unos temas que tenemos que trabajar, que aprender, que dialogar sobre militancia LGBTIQ y más en Argentina, nuestras experiencias, la diversidad, la disidencia. Hoy es un día donde tenemos una alegría, pero también queremos hacer mención de que, bueno, es una semana donde el movimiento ha tenido una ganancia y una pérdida. Justo en el primer conversatorio, Alejandro Modarelli nos contaba con mucha intimidad cómo con César Sigliuti habían arrancado su militancia, cómo en realidad se habían reconocido en su identidad gay, como amigos y después militando, y lamentablemente esta semana César Sigliuti falleció. Es una gran pérdida para el movimiento, no queríamos dejar de señalarlo, con lo ambivalente. Es un día hoy de gran celebración y bueno, yo no tuve la suerte de conocer a César más que a través de Alejandro y sus relatos, pero me imagino que César estaría en este momento muy feliz de que esto haya ocurrido. Y bueno, parte de lo que queremos hacer con este conversatorio también es, bueno, empezar a rastrear, conocer quiénes son las personas que han puesto el cuerpo para la militancia en Argentina, conocer sus historias, conocer sus biografías, sus luchas y también aprender de eso, ¿no? Así que quería señalar esta cuestión. Por otro lado, bueno, antes de pasar a Charlie y Marina, les pedimos que no interactúen en el chat de la plataforma en la primera parte solamente para sugerirles que se concentren en disfrutar. Porque después vamos a tener todo un bloque para la interacción por chat, que también querríamos que sea que tomen la palabra, que hagan preguntas, que no tengan ningún temor, porque acá nadie va a corregir a nadie porque estamos dialogando, no estamos dando clases de transparencia, así que queremos que se animen a poder dialogar. Por eso decimos que mejor en el chat dialogar después y ahora concentrarnos. Y bueno, un último comentario. A mí me quedó dando vuelta una frase de Modarelli la vez pasada que decía: las personas gay, las personas lesbianas, las personas travesti, trans, nacemos en territorio enemigo, ¿no? Esta marca de también lo que tiene que ver con que lo personal sea político, que muchas veces el propio ámbito de la familia, de las redes sociales inmediatas, es un ámbito expulsivo, como también lo pueden ser las instituciones, que se supone que están para fomentar el ascenso social, la llegada de las personas a profesiones. Entonces, cuando se habla de militancia solemos destacar algunos significantes de denuncia y de actividad, como la opresión, la resistencia, la crítica a la discriminación, a la invisibilización, pero también me parece que hay un significante que nos puede ser muy importante para pensarlo y para atravesarlo, que es el significante del dolor. ¿Cuántas veces las militancias tienen que ver con hacer algo con el dolor y también con buscar que haya menos dolor para las próximas generaciones en estas cuestiones que estamos hablando? Entonces, un poco esa es la invitación a que podamos reconocernos en eso tan humano, que es el dolor, que está más allá de toda identidad, pero por otro lado, sabemos que hay ciertas posiciones sexogenéricas que lo padecen de una manera particular y que es interesante aprender a no reproducir eso para empezar y colaborar con disminuir esos padecimientos en todo sentido. Así que bueno, esa es toda la introducción. Ahora les dejo con las compañeras que van a moderar, que son Marina Figueredo y Charlie Coleta. Un gusto que estén, y Alba, de nuevo, tenemos una emoción que no nos entra en el cuerpo, así que muchas gracias.
Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a este segundo encuentro. Yo soy Carla Coleta, a mí la mayoría de mis compañeros, compañeras y compañeros me conocen como Charlie. Soy estudiante de la licenciatura en Gestión del Arte y la Cultura. Soy militante de la agrupación universitaria Unión Universitaria y actualmente soy secretaria de Géneros y Derechos Humanos del Centro de Estudiantes por parte del Frente de Estudiantes. No quiero repetir nada de lo que dijo María Inés, pero nada, es eso lo que justo ella dijo. Estoy muy emocionada de que podamos contar con la presencia de Alba. Yo particularmente estoy muy emocionada. He visto a compañeras trans, he hablado con muchas que han pasado por situaciones muy horribles y creo que poder en estos días tener tan buenas noticias me pone realmente muy contenta. Perdonen, pero no puedo sostener las lágrimas. Estoy muy contenta. Así que nada, quería transmitir mi emoción y espero que esto sea el comienzo de más logros. Porque es muy importante que la sociedad nos reconozca también como sujetos de derechos. Que no todo se quede en el matrimonio igualitario, que no todo se quede en la ley de identidad de género, que aún así tampoco se respetan muchísimas instituciones, así que nada, quería transmitirles esta emoción y este amor a todas las figuras que lucharon y dieron la vida por el movimiento. Así que nada, mis respetos y mi solidaridad con absolutamente toda la lucha. Solamente quería decir eso. Bien. Hola, me presento yo. Así continuamos un poco con esta charla. Después Charlie va a seguir con los ejes de las preguntas. Yo soy Marina Figueredo, soy estudiante del profesorado de Historia en la UNTREF. Soy militante del Arturo Jaureche, soy parte del Centro de Estudiantes también. Y nada, ¿para qué seguir diciendo lo que ya vienen diciendo las compañeras? Estamos muy emocionadas desde el día que nos confirmaron por mail que Alba podía estar presente. Empezamos las tres a saltar y a gritar por WhatsApp, no puedo creer, nos confirmó. Todo esto sin pensar que nos iba a tocar el día que nos tocó, ¿no? Con la noticia que nos llegó hoy. Increíble. Una coincidencia hasta mágica, si se quiere. Así que bueno, muy contenta. No quiero repetir tampoco lo que dije el encuentro anterior, aunque hay bastantes compañeros o compañeres nuevos en este encuentro. Pero bueno, un poco para conocernos con Alba, yo siempre digo que mi militancia o mi formación en todo lo que es género y diversidad viene más para transmitirle a mis alumnos que para otra cosa. O sea, mi militancia está en el aula y me parece que es fundamental para ellos, es la contención que necesitan, y el primer aprendizaje que quiero dejarles es la libertad, no hay duda. Creo que más que en el dolor, la libertad es lo que los tiene que encontrar a las futuras generaciones. Mi militancia viene para ahí. Así que bueno, muy, muy emocionada, súper contenta de que estés acá y de que estemos compartiendo todo esto. Y a los compañeros, a los compañeros que están acá en el conversatorio, contarles también un poco de que a partir de ahora nosotras vamos a generar un espacio de preguntas con Alba sobre su militancia, sobre la diversidad y otros ejes que fuimos charlando con las compañeras, para después pasar el espacio de conversatorio con ustedes, ¿sí? Así que bueno, antes de arrancar con las preguntas, queríamos invitarte, Alba, si querés presentarte o decir algo que quieras contarnos. Para presentarme, solamente voy a hacer mención a que siempre dije que soy activista trans, y esto me parece fundamental para poder decir que ante todo siento que vengo del activismo, que soy activista y que estoy trabajando en la Subsecretaría de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Así que desde ese lugar no me presento como una activista trans,
aquí en Argentina, que milito y trabajo hace muchos años llevando adelante nuestras agendas sociales, y tengo hoy el enorme privilegio, primero, de tener un empleo, y además que sea un empleo políticas públicas en torno a nuestras realidades. En ese sentido, estoy profundamente contenta y bueno, y la verdad muy orgullosa del trabajo que estamos realizando en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, sabiendo que también asumimos una deuda histórica que no solo sobre el colectivo trans en Argentina, sino sobre las disidencias sexuales, sobre la diversidad de nuestro país y sobre la perspectiva de géneros, que realmente son temas pendientes para nuestras democracias en términos de política pública, porque la verdad es que también fueron muy pedagógicos estos meses de conocer las políticas públicas desde este rol, y ahí tengo que decir que creo que nos falta y tenemos un largo recorrido para hacer. Pero bueno, en eso tengo el privilegio de contar con un empleo que nos permita tener este recorrido. Así que bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches, y en este día tan particular en el que se anunció a través del boletín oficial la creación de este decreto que permite el ingreso de las personas trans a la administración pública nacional como en al menos el 1% de los trabajadores estatales. Así que con esta iniciativa del Ministerio, firmada por el Presidente de la Nación, creo que no tenemos mejor modo de presentarnos en este momento, y es que nuestras agendas en el Ministerio, en la Ministeria, son agendas sociales traducidas en políticas públicas. Buenísimo. Gracias, Alba. Me encanta escucharte, la verdad, sos increíble. Así que bueno, paso a hacerte la primera pregunta, así porque ya veo que tenemos ya 100 conectados, se van a seguir sumando, y nada, la gente debe estar súper ansiosa de poder preguntarte cosas. Incluso mi compañera Charlie, que acá la veo, que ya quiere hacer las preguntas que armó ella. No, estoy así que bueno. muy Sí, emocionada y feliz, muy feliz. Sí, la veía en la camarita acá al costado abajo, como moviéndose, como dale, preguntame qué quiero yo. Bueno, paso a la primera pregunta. ¿Cómo fueron los inicios de tu militancia en relación con tus experiencias como identidad trans, y de qué forma se relaciona con tu actual rol en el ministerio? Bueno, mis inicios de la militancia no fueron los inicios del activismo travesti trans en Argentina. Yo me sumo a militar ya en el año 2000, habiendo atravesado gran parte de la década de los 90 dentro de una Argentina muy conflictiva respecto a la participación política, respecto a la participación de los jóvenes en la política, y sinceramente en esos contextos de políticas neoliberales de los años 90, en ese clamor juvenil que era que se vayan todos, realmente lo he vivido y creo que lo viví desde nuestros ojos trans, y eso implicó un tipo de situaciones muy descarnadas en términos de activismos y militancias. Fueron años profundamente duros para nuestro país y para las personas travestis y trans. Yo empiezo a militar en el año 2003 aproximadamente. Yo ya estaba estudiando en la Facultad de Filosofía y Letras, y una compañera de otra carrera, de la carrera de antropología,
me cuenta que estaba trabajando en una organización social que era sobre la terminalidad educativa para jóvenes jóvenes que vivían en barrios populares, y me cuenta que se estaba acercando o que estaba llevando adelante el proyecto en el Mochacelis, ahora, no, en el Mochacelis no, en el Gondolín, en el Hotel Gondolín, que es un hotel de las compañeras travestis que fue emblemático para la lucha en los años 90, todo, bueno, tiene que ver con un momento de nuestra historia muy particular, y me invita a participar en este espacio de enlace entre las compañeras que habitan el Hotel Gondolín y los proyectos, no sé, hoy creo que les diríamos los fines, en términos de terminalidad educativa. ¿Vieron ese proyecto de fines en el Ministerio de Educación? Y concretamente, al principio dije que no, la primera vez, y después ella me volvió a insistir y dijo, dale, vamos, que la verdad es que está bueno, y ahí me animé un poco más. Fue un momento muy particular de mi vida, porque yo creo que ya realmente estaba muy atravesada por la discriminación, ya era una situación bastante insostenible, no solamente vivía situaciones de violencias en la universidad, vivía la falta de oportunidades al empleo, subsistía con nada en aquellos años, y bueno, me acuerdo que además venía como de un fracaso amoroso bien importante, y entonces dije, bueno, listo, ¿viste? Había que tomar algunas iniciativas, y cuando empecé a acercarme al Gondo, conocí a las compañeras travestis de allí, que inmediatamente realmente me generaron una empatía, generamos una empatía importantísima. Nosotras nos comunicamos inmediatamente, yo empecé a ir, pero ya con una frecuencia que no respondía a ningún proyecto educativo. Me pasaba el fin de semana con las compañeras, iba muchas veces, me quedaba hasta la noche, charlaba con ellas, las conocía, y sentí inmediatamente eso, que estábamos atravesadas por las mismas circunstancias que son las variables de discriminación. Entonces, fue eso, fue mucho amor, conocer, yo también era una joven, pero había pibas muy, muy jovencitas, había niñas que habían llegado de las provincias, principalmente de Salta, porque el Hotel Gondolín residen principalmente compañeras salteñas, o por lo menos lo hacían en aquellos años, y eran pibas de 16, de 17 años que estaban aquí en Buenos Aires, e inmediatamente tuvimos muy buena onda, así que yo empecé a conocer a las compas adultas. Ahí vivía Marlene Guayar, ella fue una de mis primeras amigas en el Gondo. Vivían también otras compañeras de la militancia, y ahí conocí a Loana, que ella iba una vez por semana, creo, cada 15 días, a llevar unas cajas, unos bolsones alimentarios, ¿no? Pero puestos en caja, y llegaba ella, y la saludé, me la presentó Marlene, la escuché hablando ahí como en asamblea, y me impactó muchísimo, por supuesto, porque Loana es una persona que siempre se caracterizó por tener una sonrisa tan amplia, un tan buen humor, así que esa inteligencia traducida en buena onda, pero una buena onda genuina, no forzada. Realmente, digamos, fue eso, pasar muchas tardes compartiendo con las compañeras, e inevitablemente este reflejo de preguntarnos y de preguntarme acerca de mi propia identidad y lo que nos pasaba a todas en común, y era cuestiones de discriminación. Para aquellos años, muchas de las compañeras travestis y trans no querían terminar la escuela, querían irse a Europa, que tenían causas judiciales aquí en Argentina, y todas las preguntas, muchas de ellas tenían preguntas acerca de cómo resolver esos problemas judiciales para poder tener su pasaporte e irse a Italia, irse a Francia, a espacios más libertarios, y sobre todo porque también tenía que ver con una libertad económica.
en ambas ciudades, en Ciudad de Buenos Aires, ya sea en Roma o en París, seguramente el destino iba a ser el mismo, la prostitución, aquí en los bosques de Palermo, allá también en otros circuitos de prostitución, pero realmente en términos económicos era una expectativa que tenían muchas compañeras. Y bueno, y así fui conociendo otros territorios, conocí a compañeras de Constitución, conocí a Marlene, y bueno, fue muy, muy fácil empezar a militar entendiendo que realmente nuestras vidas estaban atravesadas por las mismas variables de discriminación. Así que tiene que ver con una historia atravesada así, por lo que implicó encontrarnos y reconocer la textura política de la desigualdad en nuestras vidas, y fue una hermosa coincidencia. Fueron años, después yo conocí a Diana Zacayán en el hospital, creo que nos habíamos visto antes, pero no me acuerdo, porque Marlene me llevaba a algunas reuniones y creo que la había visto antes, pero después nos encontramos en el Hospital Muñiz, que ahí también íbamos a visitar a algunas amigas y compañeras que estaban internadas, principalmente por ya sea tuberculosis, VIH, y bueno, se estaban dando justo ya al final el coletazo de lo que fue un grupo de los primeros que se armó en la ciudad de Buenos Aires que se llamaba Tacos Altos, creo, Tacos Altos, que era un grupo de encuentro de personas trans en torno a la adherencia a los tratamientos por VIH, que se daba ahí en el Muñiz. Bueno, el tema es que nos saludamos, ella se acercó a hablar y fue como súper hermoso conocerla, y ella, digamos, conocía a Marlene, conocía a Loana, ella ya estaba ahí piqueteando en La Matanza, y nosotras, y así también conocí La Matanza. Así que bueno, fue muy fácil empezar a militar, porque realmente había digamos, éramos mucho menos las activistas, las activistas travestis y trans de aquellos años, entonces estábamos muy en contacto. Y por supuesto yo como nuevita, fue mucho aprendizaje y mucha perspectiva para poder aprender y acompañar las agendas sociales. Y así de a poquito empecé a tener más uso de la palabra y también a poder llevar adelante, a educarme en el deseo de nuestras militancias, que son tan fundamentales, ¿no? La segunda pregunta que te queríamos hacer tiene que ver más con tu experiencia como alguien que fue a la universidad pública. ¿Y cuáles consideras que son los principales desafíos que deben afrontar las identidades travestis y trans en las instituciones universitarias? ¿Y cuáles podrían ser las posibles alternativas para la no vulneración de los derechos? Bien, te voy a pedir por ahí que recuperemos algo de la pregunta porque es importante. Estamos en un espacio universitario que me parece fundamental. Yo en los años que estudié realmente de algún modo lo sufrí mucho a mi experiencia educativa, porque siempre me gustó estudiar, siempre me gustó leer, fue como un gran refugio en mi historia personal. Y en la universidad yo estudié filosofía y tenía una enorme expectativa acerca de lo que implicaba la filosofía. Por supuesto, una fantasía acerca de lo que es estudiar en la universidad, porque efectivamente de algún modo vas como adquiriendo y entendiendo que se trata del canon de la filosofía, que es un canon que se protege a través de la repetición, de ciertas, digamos, de ciertas protecciones a determinados conceptos, matrices filosóficas. Hay algo de todo eso que se dio en mi experiencia de estudiante, y a la vez también fue un lugar de muchísimo aprendizaje,
y muy emancipatorio en esa contradicción y tensión, porque conocí a compañeras feministas, ahí yo inmediatamente cuando llegué empecé a hacer los cursos sobre feminismos que los llevaban en la UBA, Diana Mafía, Dora Barranco, María Luisa Femenías, o sea, son compañeras realmente de un feminismo histórico en nuestro país, y tuve el privilegio de hacer varios seminarios con ellas a lo largo de mi carrera, y por fuera de la currícula también iba a escuchar, me conectaba con compañeras, así que fue como muy hermoso todo ese periodo también tan productivo de pensamientos. Hicimos varios grupos de trabajo, de estudio, iniciativas, bueno, estudiantiles que tenían que ver. Así que, digamos, el registro que tengo de la universidad es quizás unas generaciones antes de las que ustedes están situadas hoy en la universidad, ¿no? Y creo que además hay algo que se daba en la dinámica de la UBA, que no creo que sea la misma caracterización que pasa en las nuevas universidades de la provincia de Buenos Aires, donde efectivamente ya existe este territorio, la territorialidad como un concepto también político, de mucha pertenencia. Esos espacios eran muy impersonales, donde realmente habitábamos desde un lugar de tránsito en los pasillos y no tanto de apropiación. Por supuesto, hablo en términos muy, muy generales. Entonces, digamos, fue un momento, digamos, de conocer un tipo de universidad. Y cómo creo efectivamente que deberían ser nuestros espacios de aprendizaje, o cuáles son los desafíos más grandes de las universidades. Charlie, ahí te pido que sí recuperemos la pregunta para ver toda la dimensión de tu planteo. ¿Por dónde venían la caracterización? Ahí está, estaba muteada. ¿Cuáles podrían ser las posibles alternativas para la no vulneración de los derechos adentro de las instituciones públicas universitarias? Esa era la pregunta. Bueno, hay muchas situaciones que se pueden generar. A mí me parece que una tiene que ver con, bueno, son distintas, ¿no? Pero una seguro tiene que ver con los contenidos que habitan en las universidades. Muchas veces pasa en muchas carreras, sobre todo, pero en muchas carreras, la verdad, contenidos patologizantes hacia las identidades trans, contenidos que refuerzan los estereotipos de géneros, los roles de género. Parece que realmente vamos y estudiamos los grandes saberes de la humanidad, y en realidad lo que nos encontramos son muchas veces con una bibliografía vetusta, no actualizada, que implica, digamos, reconocer y estudiar determinados contenidos que están marcados por estos, digamos, por estos parámetros de la discriminación y la falta de perspectiva de género. Entonces, por un lado, yo creo que digamos, las universidades pueden tener como alternativa crear estos comités, estos espacios de diálogo para poder recibir por parte por un lado, de los reclamos, las denuncias de estudiantes que encuentran en la universidad contenidos discriminatorios, pero por el otro lado, también consultas del cuerpo docente que pueda hacer acerca de, bueno, qué alternativas bibliográficas encuentran en esta perspectiva. Es decir, un comité que permita trabajar con los contenidos y las perspectivas de género y de diversidad dentro del compendio bibliográfico de la universidad y pueda generar justamente, digamos, tanto un acervo bibliográfico, así como sugerencias, recomendaciones que permitan, bueno, eso, ir actualizando los contenidos de las materias. Por eso no necesariamente tiene que ver con las denuncias, sino también con la propuesta, con las consultas, con espacios consultivos para poder instalar nuestras perspectivas. Me parece que son fundamentales porque además las perspectivas que hacen a las violencias son transversales a las universidades. Eso tiene que ver
por un lado, entonces, con los contenidos que se está abordando. Y después creo que hay cuestiones que hacen mucho a, digamos, a lo que en las universidades son el bienestar estudiantil o las políticas de extensión universitaria, que son espacios que deberían contar también con el impulso para promover la inscripción de personas travestis y trans, de las disidencias, el acompañamiento en sus carreras, tener esa mirada atenta y quizás, como lo que decíamos hoy, ¿no? Una mirada que hable sobre, digamos, acciones afirmativas para determinados grupos poblacionales que estamos ausentes de la universidad. Entonces, eso debería también ser un bien protegido, proteger la diversidad de nuestras universidades, proteger la participación, no solamente, digamos, como estudiantes, sino también promover espacios, digamos, que nosotras consideramos que efectivamente hay modos de interpretar los concursos públicos a partir de indicadores que hagan también a cuerpos docentes trans, y esto claramente es un paso que se puede dar considerando también una figura similar a la del cupo, que es que efectivamente se promueva, digamos, la docencia, porque yo ahí abrazo mucho esta cuestión que es nada sin nosotras. Esta máxima del feminismo, nada sin nosotras, creo que tiene mucho que ver con esta traducción a nuestros transfeminismos, nada sin nosotras, y tiene que ver con que justamente, digamos, la línea de la presencia de nuestros cuerpos, de nuestras identidades, de nuestras subjetividades, atravesando nuestras instituciones, son fundamentales para el resguardo de nuestras democracias, pero también de la diversidad en la que habitamos. Entonces, no es lo mismo habitar espacios heterocisnormados que pensar fisuras, puntos de fuga, alternativas, llamados a, digamos, que anclan y, digamos, alternativas en el lenguaje, el uso del lenguaje inclusivo, alternativas en las prácticas, el acompañamiento hacia situaciones de violencia. A mí me cuesta a veces pensarlo exclusivamente en términos de protocolo a la respuesta a las situaciones de violencias de género. Me parece que justamente, digamos, los protocolos muchas veces estandarizan situaciones que deberían ser más dinámicas y acompañadas con los compromisos vitales de las universidades, porque sabemos efectivamente que el asesoramiento legal debe existir dentro de nuestras universidades, creando el puente para los ámbitos de justicia y que los espacios que trabajan con la perspectiva de géneros y diversidad deben quizás tener esa concepción dinámica que permita pensar de manera restaurativa los derechos vulnerados cuando existen situaciones de violencias de género. Y creo además que, y nos pasa mucho en las universidades, lamentablemente, que naturalizamos tanto la violencia de género. Estamos tan acostumbradas, las mujeres, la diversidad, a estar sintiéndonos ilegítimas en estos espacios y que están vinculados a tener que cumplir roles que no estamos mandadas a hacer. Hay estructuras abusivas. Yo recuerdo en la UBA puntualmente en los textos los textos no, sino los espacios de estudio con determinados profesores que tener que traduciéndole los textos, haciéndole los resúmenes los resúmenes de los libros, a determinados popes de la academia, para que ellos puedan seguir con sus carreras universitarias y por si casualidad te invitan a dar una clase, digamos, estar agradecida eternamente. Esas sujeciones que hacen a las jerarquías, que hacen a la desigualdad, creo que para las mujeres y para las personas LGBT tiene un peso muy particular porque tiene un eco, se inscriben en un eco de nuestro patriarcado, del patriarcado que nos sujeta y nos impone determinados comportamientos. Así que yo creo que realmente además pensar
digamos, las alternativas tiene que ver con cuestionar las jerarquías dentro de los espacios académicos. Nuestros espacios académicos son profundamente jerárquicos y creo que efectivamente mientras más te acerques a los espacios de investigación más jerárquicos, más pleistesías, más actitudes de repetición y más impersonales se constituyen. Entonces, realmente creo que la vida universitaria se debe una reflexión profunda, la comunidad universitaria se debe una reflexión profunda acerca de las prácticas que hacen no solo a la perspectiva de género, sino también concretamente a lo que implica las jerarquías en esos espacios. Así como también revisar una serie de acciones. No puede ser, no sé, es tan increíble que sea tan elitista las becas en algunos espacios donde efectivamente tenés que tener 3 publicaciones en doble ciego, que tenés que tener 4 cosas insostenibles, ni con la beca que te dan, ni con los modos de vivir, y menos con las tareas de cuidado. Creo que efectivamente las mujeres académicas deben plantear las tareas del cuidado en el seno del debate académico, para poder plantear que en la medida en que están realizando un trabajo que es el de cuidado, es imposible realizar el otro trabajo con las mismas exigencias que implica para otras personas que, digamos, no están llevando esas mismas tareas. Entonces, creo que en definitiva es una reflexión que podemos coincidir todas, pero que nos cuesta mucho en la acción. Y creo que quizás lo que hacen las militancias, los activismos, es poner y traducir mucho en el territorio, en la calle, estas agendas. Entonces, quizás aprender también un poco a crear esos puentes dentro de lo que son los espacios, bueno, de las universidades, ¿no? A tener en cuenta este puente con los movimientos sociales. No sé, en la UBA, en la Facultad de Filosofía, había mucha pregnancia de organizaciones políticas que trabajaban con jóvenes ahí en los centros de estudiantes. Me parece que lo que hace falta es instaurar, además, digamos, espacios que no estén solamente vinculados a los intereses partidarios, sino también a espacios de reflexión social sobre nuestras realidades. Y creo que la alianza sigue siendo transfeminista en nuestros espacios. No sé si... Me parece estoy yendo por súper importante todo lo que tenían expectativas de preguntas más cortas, de respuestas más cortas, ¿no? Pero bueno, no, para nada. Genial, sí. Vienen genial. Yo estoy anotando absolutamente todo porque me parece que es algo que tenemos que seguir pensando en la universidad, porque en la UNTREF tenemos sancionado un protocolo contra violencia de género y discriminación por orientación sexual y identidad de género, y está buenísimo todo lo que estás diciendo, porque esto no se termina con el protocolo. Hay un montón de cosas que podemos seguir haciendo y hay que pensarlas, como por ejemplo que en una materia no veamos a ninguna sola mujer. Eso es un montón y muchas de nosotras lo naturalizamos y es absolutamente lamentable. Así que no, para nada, entre más te extiendas mejor. Yo anoto todo. Sí, yo siento que pusiste en palabras muchas de las cosas que vengo pensando en palabras reproducibles, porque a veces el enojo te hace pensarlo de una forma que no lo puedes expresar. Así que, no, re bien. Y agrego a lo que vos decías, que además de los roles jerárquicos que tienen las instituciones, no tengo la palabra para describir lo machistas que son, ¿no? Lo terriblemente machistas que son, y la exclusión que sufrimos todos los que no somos hombres cisgéneros heterosexuales y blancos. Así que bueno, gracias, Alba, por toda la clase que nos estás dando. Por favor, sí, es súper enriquecedora. La tercera pregunta que te queríamos hacer va más para el lado de la militancia en general, ¿no? Sabemos de la importancia de la militancia feminista en convergencia con el colectivo LGBT
por su enorme potencial transformador. Sin embargo, creemos que existe un sector que está apelando al biologicismo para excluir a las identidades trans y travestis del movimiento. ¿Cuáles considerás que fueron las victorias en términos de derechos que nacieron motorizadas por el movimiento feminista? Si hubo nuevos avances, y la otra, como la otra parte de la pregunta, que es media larga, ¿cuáles podrían ser los posibles peligros que este sector trans excluyente puede generar adentro y fuera del movimiento? Claro, ahora me doy cuenta, yo pensaba que estaba cansada y que no entendía la pregunta o que se me perdía parte, pero son largas, la verdad. Acordemos que son largas Sí. las preguntas. Está Sí, perfecto. sí, son largas, son largas. Así que te voy a pedir que después recuperemos nuevamente Sí, sí. de lo que estamos, la dimensión que ustedes están planteando, porque es bien, bien interesante. Igual tiene que ver con el feminismo trans excluyente. Es un tema. No, sí, pero la verdad es que, a ver, hace falta hacer algunas menciones sobre el tema. Principalmente creo que el feminismo es con las trabas o no es feminismo. Esa Sí. es una definición política. y desde ahí me paro. O sea, habría muchas veces que hacer mención del lugar de enunciación y en digamos, y en este tema me parece que no solamente basta, digamos, que hable de los activismos trans, sino también ser muy honesta en el tema de que efectivamente existen perspectivas que se debaten en torno a la pertenencia de las travestis en los ámbitos feministas. No es nuevo, ese es el otro punto, no es nuevo. Yo crecí justamente en espacios trans excluyentes, con lo cual la historia de nuestros feminismos también fueron muy duros y creo que realmente Loana Berkins ha sido un puente de traducción de del valor que hay hoy en poder pensar los feminismos con las personas travestis y trans, y me parece que realmente en ella se sintetiza todas las intersecciones de nuestros feminismos, porque también el feminismo que intersecciona con Loana en aquellos años es un feminismo lésbico, es un feminismo lesbiano, es un feminismo que hoy diríamos popular, que justamente está basado en lo que son nuestras perspectivas que hoy quizás las resituemos en la quinta ola feminista, que recupera justamente el eje de las intersecciones y del territorio. Para llegar a ese punto me parece que tuvimos que atravesar muchas violencias. Yo fui parte, como otras compañeras, en la participación de los encuentros de mujeres donde nos echaban de los espacios, y creo que realmente esos debates fueron profundamente duros, y también creo que hace falta una revisión autocrítica de quienes, digamos, fueron y son parte de hoy, bueno, no sé, informalmente en mi época se decía de las vacas sagradas, que es como justamente esas feministas históricas que realmente situaban con su palabra y su presencia determinados espacios de apertura y clausura también. Yo crecí entonces en el feminismo trans excluyente, principalmente se traducía en la expulsión de los encuentros nacionales de mujeres, y creo que Loana Berkins, insisto en esto, fue una de las primeras compañeras travestis que estuvo en la conformación de la campaña por el derecho a decidir, por el aborto legal, seguro y gratuito. Ella siempre con su pañuelo verde y explicándonos a las trabas que efectivamente teníamos que estar en esta lucha colectiva, y que justamente hablar de aborto era hablar desde las disidencias, y claramente
esas alianzas crearon los intersticios donde pudimos ir ingresando las travestis y trans. Con lo cual, creo que he visto también el arco de estos cambios. En ese sentido, lo que me parece tan valioso mencionar también es que la ruptura con las perspectivas en Argentina se debieron principalmente a nuestras militancias. Y no digo nuestras como, digamos, poniéndome como sujeto de ahí de las militancias, sino más bien como parte de un movimiento social que debatió en Argentina los cruces entre feminismos y militancias de diversidad sexual o las militancias travestis y trans. Y creo que más puntualmente es el feminismo lésbico y la Alianza Traba la que dio este puntapié inicial. Y en ese punto, lo que me gustaría mencionar es que creo que, no sé, que no se debe, que a lo largo de las lecturas que yo tuve, muchas de las feministas trans excluyentes se llamaban, no sé, como feministas católicas, feministas, no sé, bueno, de la Via Yala más recientemente, feministas de distintos espacios donde había supuestamente una lectura desde el biologicismo. Yo realmente creo que en la lectura de las autoras fundamentales de los feminismos y de las corrientes feministas, del ecofeminismo, por ejemplo, tanta puesta ahí sobre las perspectivas trans excluyentes, yo creo que realmente, digamos, en las lecturas serias de esos espacios, de esa bibliografía, creo que realmente no habita el feminismo trans excluyente. Creo que es más bien, digamos, situaciones de determinadas personas, de determinadas mujeres que sostienen, digamos, dentro de esas corrientes, esas perspectivas. Lo que quiero decir es que no es un problema en el feminismo del fondo, sino más bien de lecturas, situaciones, planteos que hacen dentro de determinadas corrientes feministas. Y del mismo modo, creo que en Argentina se dio una situación particular de una alianza traba feminista muy importante, y ahí yo no creo que sea solamente a partir de los logros, sino también de situaciones muy complejas y dolorosas para nuestro país. Por ejemplo, los duelos públicos que hicimos las mujeres y los movimientos de disidencia sexual nos puso literalmente en el territorio, en la calle, exigiendo que no nos maten más, y creo que ese gran duelo que implicó duelar marchando, duelar gritando, exigiendo justicia, exigiendo políticas públicas, reclamando y situando estos debates dentro de una memoria colectiva y viva que hacían a el Ni Una Menos, también, digamos, encontró en esos abrazos colectivos el travesticidio de Diana Zacayán, y creo que realmente eso fue un golpe durísimo, durísimo para nuestro movimiento trans, pero también para los feminismos populares y sobre todo porque creo que encontraron en Diana la intersección misma de los feminismos, ¿no? Encontraron una compañera que se reivindicaba como sudaca, matancera, travesti. Realmente creo que hablaba desde esa intersección y cuestionando los privilegios blancos, citadinos, y creo que realmente hubo un impacto muy duro en el travesticidio de Diana. Y la muerte de Loana, tan cercana, tan cerquita del travesticidio,
fue justamente el otro gran golpe que sellan una alianza fundamental para que los movimientos TERF, digamos, tengan y se encuentren mucho más cercados en nuestro país. Yo tengo muchas amigas en Latinoamérica, amigas trans en Latinoamérica, y realmente que viven el acoso del activismo TERF, compañeras en México que se les paran al lado cada vez que tienen que tomar la palabra, que cada vez que tienen que estar en las universidades reciben acusaciones, que no las dejan participar de las marchas. Realmente hay toda una situación muy preocupante de las violencias hacia la comunidad travesti trans, digamos, y creo que eso no es la característica de nuestro país. Creo que la característica de nuestro país ha sido quizás estos últimos encuentros nacionales traducidos en encuentros de mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias, y creo que también, digamos, en esos encuentros se empezaron a acercar muchos hombres y varones trans para poder decir, estos también son espacios de nuestras intersecciones y poder habitarlos y poder plantearlos. Por ejemplo, Sai Sakayam, con el que constituimos no solamente parte de esa marcha, de esa primera marcha oficial que se hizo entre Leo y Chubut, en contra de los travesticidios y transfemicidios, y después los talleres sobre travesticidios en el Encuentro de La Plata. Creo que realmente hablan de que hemos avanzado en estos planteos y que realmente tenemos respuestas políticas de nuestros feminismos frente a los movimientos trans excluyentes. Y esto sin duda no habla de una batalla ganada, sino más bien de situaciones y agendas en tensión. Pero creo que justamente el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la Subsecretaría de Políticas de Diversidad, habla de que efectivamente hoy en la agenda de las políticas públicas es necesaria, digamos, hacer estos encuentros, estos cruces que nos sitúan debajo de la línea de los privilegios heterosis patriarcales. Y creo que ahí hay muchas coincidencias, porque en el fondo, digamos, si el gran cuestionamiento de los feminismos es hacia las jerarquías patriarcales, el patriarcado encuentra en la misoginia y la homofobia el verso y reverso de la misma expresión de su odio frente al resto de los sujetos. Así que creo que realmente nos encontramos en escenarios de profundas alianzas políticas, alianzas filosóficas, y creemos que nos paramos al lado de nuestras compañeras para seguir militando y luchando en conjunto. Así que justamente creo que la respuesta es el feminismo popular al movimiento TERF. Sí, absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Bueno, Charlie, ¿tenés alguna pregunta más? No, pero quería decir que me parece muy fuerte recordar los encuentros nacionales de mujeres, que ahora cambiaron de nombre, por suerte, a favor del reconocimiento de otras identidades. Y creo que hay que siempre recuperar esos espacios de encuentro entre las diversidades, entre las diferentes experiencias de vida. Creo que el feminismo tiene ese enorme aporte que hacer a la sociedad, de que es desde de reconocer las problemáticas que nos pasan a todos desde las más simples experiencias y poder encontrarnos y decir, bueno, esto es importante, tenemos que hacer algo. Entonces creo que el Encuentro Nacional de Mujeres es un espacio muy, muy fuerte y que siempre está bueno recordar que es importante seguir sosteniéndolo y seguir participando. Bueno, sí, adhiero a las palabras de Charlie, la verdad. Sin duda hay que ganar las calles. Así la única forma de conseguir derechos, creo yo, ganando las calles. Bueno, Alba, muchas gracias por responder a todas nuestras preguntas. Sí, muchísimas gracias.
es súper nutritivo escucharte. Ahora queremos, no sé, Mari, ¿vos querés agregar algo antes de dejar de grabar? Sí, iba a decir que vamos a dejar de grabar para pasar al momento de la discusión, de la charla, de lo que surja. Quería decir dos cosas. La primera, que digamos, creo que es el estilo que estamos teniendo con este conversatorio, pero por las dudas me parece bueno señalarlo, que la idea es intercambiar y pensar, pero con cuidado y respeto de las diferencias de opiniones. Me parece que eso es, no hay que estar de acuerdo, pero sí hay que ser cuidadosos y respetuosos de las opiniones que no sean, digamos, convergentes, porque la reflexión tiene que ver también con un punto de vista ético, que es me dispongo a conversar porque me dispongo también a cambiar mi punto de vista o a cuestionarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, simplemente que recordemos que es importante el cuidado en el diálogo, que también se animen, pero bueno, antes de terminar de grabar, creo que estaría muy bueno grabar un aplauso de todos para Alba por una excelente entrevista, muy